Bien, parece que hoy mi modelo didáctico está demasiado chico y demasiado lejos y no alcanza a nadie a ver, pero todos lo tienen ahí, ya me va a servir. Pero les quiero contar esto, la propuesta en esta clase, es simplemente dejar claro que hay una diferencia entre lo que es la justificación y la santificación. Yo sé que la mayoría de ustedes, casi puedo decir que todos ustedes, pero puede haber que en alguien puede haber un rinconcito de duda o una curiosidad y me gustaría disolverla, ya que nuestra clase es vida cristiana durante estas semanas y se trata de cómo aplicamos nosotros el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, bueno, en otras clases hemos hablado del cielo, de la historia de la iglesia, de tantas cosas, pero en esta materia de vida cristiana, lo que nos interesa es cómo nosotros enfrentamos las Escrituras, el sentido que le damos al aplicar nuestras vidas. La primera clase hablamos del origen de las religiones o del hecho de que es un tronco común el Antiguo Testamento para las tres religiones más importantes. Me hicieron comentarios positivos, no porque sea yo un buen predicador, pero el ejercicio de predicación que hice al frente les gustó. No porque yo lo haya hecho, sino porque era interesante descubrir el error o descubrir lo que no estaba bien en la predicación, modelo que yo presenté. Y me parece que ese tipo de ejercicios son muy buenos. No es original mío, yo estoy siempre recurriendo a recursos de otros maestros y siempre estoy tratando de elegir lo que puede funcionar con nosotros. Entonces me gusta este ejercicio que vamos a hacer ahora porque nos puede ayudar a centrarnos más. Yo escuché una frase por ahí que decía, imitemos al Señor Jesucristo, lo cual está perfectamente bien. Imitemos al Señor Jesucristo, y decía, para ganarnos el cielo. Entonces ya no me gustó, porque yo quiero ganarme el cielo, pero pues no depende de mí, ¿verdad? Entonces, aunque ya lo hemos estudiado aquí, creo que algunas veces, y me han hecho algunas veces observaciones como, sí, está bien que hables de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿en dónde está? Bueno, vamos a ver en dónde está la responsabilidad del hombre. Yo nunca la he negado, estamos aquí para humillarnos al Señor, para ejercer una santidad, un sacrificio constante, pero nunca la he negado y Dios nunca me permite olvidarme de nuestra responsabilidad. Pero lo que está encima de todas las cosas es la soberanía de Dios. Bien, entonces, aunque lo he dedicado en otras clases, ahora voy a ser más objetivo. Tienen ustedes una idea de lo que es la santidad, ¿verdad? En general. ¿Qué es la santidad? ¿Me pueden dar comentarios así? La obediencia. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Están de acuerdo con Chela? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dijo dos cosas, en una frase tan corta dijo dos cosas. La obediencia y en cuanto somos tomados por el Señor, somos santos. ¡Wow! Eso abarca toda mi clase, yo creo. Pero les voy a un poco ampliar el propósito de mi clase, es que seamos un poquito más amplios. Entonces, la justificación. Ahora, ¿alguien me puede hablar de la justificación? Así vagamente, no importa que no sean específicos. Alguien que no sea Caro, que levante la mano. La justificación. No, que no sea ni Caro ni Chela. ¿Alguien más? Por su obediencia. Muy bien, la respuesta es excelente, pero me gustaría que nos quedara más claro qué es la justificación. O sea, yo sé que es estar libre, ok. ¿Recuerdan cuando llegamos no vamos a clase, entonces nos dice la maestra, tráigame su justificante? Pues ¿para qué? Para que no te pongan tacha, ¿verdad? Para que no te pongan la falta. Entonces tenemos un justificante, lo que pasa es que yo estaba enfermo, etcétera. Pero entonces necesitamos algo que nos perdone, que nos libre de un castigo. Entonces el Señor hizo una justificación por nosotros. Bien, lo curioso es que muchas iglesias y muchas religiones lo ponen totalmente a la inversa. Si tú obras bien, si tú logras con tu obediencia agradar a Dios, pues te vas a ganar el cielo. Yo sé que nosotros hemos tenido, como digo, clases en donde hasta con dibujos les digo, no, porque estábamos caídos, el Señor pagó y estamos acá. Pero entonces hay que ver un poquito ciertas similitudes. Miren, les voy a contar una anécdota, no
no está tan integrada al estudio, pero a mí me encanta porque me da mucha vergüenza, pero pues en confianza se los voy a contar. Yo estaba en Europa y trabajaba durante mucho tiempo en un centro nocturno de espectáculos, y entonces yo llegaba en las mañanas cansadísimo a las 6 de la mañana, trabajaba como de 10:30 a 11 hasta las 4:30, 5 de la mañana. Entonces, por fin un sábado desperté a mediodía y después de haber dormido unas horas dije, bueno, hoy quiero limpiar mi habitación y voy a tener un sábado tranquilo. No están los vecinos, parece que se fueron de paseo, sábado sin niños, no hay ruido. ¡Wow! Voy a hacer la cena. Pues estaba yo cansado, abrumado de muchos días de trabajo y dije, hoy va a ser placer. Limpio mi cuarto, va a estar todo excelente, pongo mi música favorita, voy a estar tranquilo, voy a disfrutar. Entonces tomo mi radio y no funcionaba. ¿Qué voy a hacer con mi radio que no funciona? No tiene pilas. Dije, bueno, ok, pues me visto, salgo, o sea, compro unas pilas y vuelvo. Me quedaba muy lejos la tienda, pero total, fui al supermercado y caminando yo, con mi mal humor, molesto porque no funcionaban las pilas, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dedicar un día a hacer lo mejor posible, qué enfado, qué molestia, porque no preparé unas pilas antes, yo que soy tan cuadrado, meticuloso, bueno, en fin. Y voy caminando y encuentro en el camino que hay pues carros buenísimos, elegantes, y Citroën, BMW, y yo digo, estos tienen todo, yo toco para ellos toda la noche, los hago felices, y yo a pie, voy a poner mis pilas, qué mal este país, bueno, pues qué padre, pero yo no tengo nada como ellos, y tengo que gastar unas pilas para mi radio. Iba yo protestando de mal humor, cada vez aumentaba de mal humor, decía, bueno, el sol, porque era un verano. Llegué al supermercado, busco en el departamento de pilas. Sí hay pilas, pero hay paquetes de 4 pilas y de 6 pilas y de 8 pilas. Yo quería 2 pilas. Entonces yo dije, es la mercadotecnia, no es posible, ahora ya le empacan a uno lo que ellos quieren, una tiene que comprar lo que ellos quieren, y yo no quiero una más 2 pilas, y van a vender 4 pilas, 6 pilas, 8 pilas, no es posible. Voy a ver si en la caja hay 2 pilas. Estaba lleno porque era un sábado. Por fin me tocó mi turno en la caja, y llegué y no había paquetes de 2 pilas, sino de 4 pilas. Entonces tomé el paquete de 4 pilas y le dije, señorita, yo nada más quiero 2 pilas. Dice, paquetes de 4 pilas. Y yo quiero 2 pilas. Ya estaba yo tan molesto que dije, estos me van a vender obviamente lo que ellos quieren porque el paquete así es y no me voy a salvar, pero ya me metí aquí, ya hablé, a ver cómo me las arreglo. Yo quiero 2 pilas porque mi radio funciona con 2 pilas y yo quiero nada más 2 pilas y no me van a obligar a comprar 4 pilas. Dijo, uy, habla al gerente. Y llegó el gerente, bueno, era un barrio donde había africanos y japoneses, y dije, no importa, aquí no soy mexicano, yo quiero nada más 2 pilas. Y llega el gerente y obviamente gente con una fila de 40 personas, pues no iba a ser un escándalo. Señor, ¿cómo le va? Yo quiero 2 pilas y usted me está vendiendo 4 pilas, no hay paquetes. No quiere ir allá adentro. Dije, no, ya fui. Fui y vine, nomás hay de 4, de 6 y de 8, yo nomás quiero 2. Señorita, saque la cuenta de cuánto es por 2 pilas. Señor, ábralas, llévese sus 2 pilas, no hay problema. Entonces, mi esposa tiene un problema, nunca me escucha. Muy bien. El caso es que se resolvió y yo dije, qué bueno, que se les quite. Qué bueno, me dio mis 2 pilas, nadie me va a obligar, estos desgraciados, la mercadotecnia, ¿por qué 4 pilas? ¿Por qué 8 pilas? Yo iba feliz y dije, qué bueno, les gané. 2 pilas. Yo había hecho mi berrinche, estaba tan feliz y bueno, se me olvidó un poco llegando a casa, ya iba yo casi cantando, ya iba yo de mejor humor, les gané. A mí no me van a hacer comprar lo que ellos venden, nada más. Entonces, llegué a mi casa, destapé mi radio, puse mis 2 pilas. Necesitaba 4 pilas. Necesitaba 4 pilas. Obviamente no regresé porque era más mi vergüenza. Estaba lejos. Y me la pasé haciendo el aseo de mal humor, sin música. Y ya había hecho mi berrinche. Finalmente yo necesitaba un paquetito de 4 pilas. Y es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza conmigo mismo. Entonces, con los años, obviamente yo no conocía al Señor. No digo que el Señor me haya cambiado totalmente, pero yo pienso que el Señor al menos nos ha recortado el campo de esos extremos que teníamos, de los caprichos o de los disparates que hacíamos.
Y entonces inmediatamente, cuando Él nos convierte, nos abre los ojos a tanta cosa que hacemos en vergüenza y nos pone un límite más cercano para no estar saliéndonos de los extremos. Después de eso, después de que el Señor nos convierte, entonces nos da la tarea de ser santos cada día y cada día tener más controlado nuestras emociones. Y entonces que nuestro dominio propio esté más en nuestras manos y no se nos vaya. Me da mucha vergüenza contar esto, pero bueno, hay cosas que pasan y yo pienso que he hecho cosas peores, pero no se las puedo contar. El caso es que vamos a ver qué es la justificación y la santificación para que todos tengamos un mejor control, dominio en nuestras vidas y que no confundamos qué estamos haciendo. No estamos ganándonos el cielo, ¿ok? Está muy sencilla la clase. Vamos a hablar de la justificación. Mi versículo de entrada es ese que dice, está ahí para ustedes también. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Ok, hemos sido lavados, justificados por la sangre del Señor. Muy bien, y lo leemos, por favor. Dice, es de gran importancia conocer la diferencia entre el acto de la justificación y el proceso de la santificación. Hay algunos aspectos que son comunes a ambos, pero debemos de apreciar las diferencias a fin de no confundirlas. Desde los primeros tiempos los creyentes han tenido la tendencia a confundir entre lo que es ser justo y ser santo. Definitivamente, si nosotros tomamos las palabras como tal, justo nos sugiere que hagamos las cosas correctas. Eso es lo que nos sugiere la palabra, pero bíblicamente no es solamente eso, o no es precisamente eso. Justo a los ojos de Dios es que ya hayamos pagado nuestra condena, que como estábamos condenados y con una carga encima, con una ley encima que no podíamos cumplir, con un pecado original, entonces el Señor llama justo a aquel que ya pasó esa prueba, esa condena. Doctrinas incorrectas se han dado a la santificación, la función de la justificación, enseñándole al creyente que solamente si se esfuerza podrá llegar a ser librado de la condena y la culpa para entonces ser acepto y lograr salvarse. Bueno, la Iglesia romana mantiene esa postura, la cual parece satisfacer a la mayoría de los hombres. Paréntesis, sí es cierto, ¿verdad? Eso satisface a la mayoría de la gente. Bueno, si me esfuerzo lo voy a lograr, me parece lógico. En la lógica humana y el entendimiento más simple, las cosas hay que ganárselas. Y un triunfo de esa dimensión sin duda tendrá un alto precio. Después de todo se trata de ganarse el cielo. Bien, vamos a ser específicos en lo que es la justificación. Es el acto que Dios ejerce en sus elegidos, quienes estaban condenados desde la caída y eran pecadores. Por medio de la gracia de Dios, evita que mueran enviando a un sustituto, quien muere por ellos. Jesucristo es el Redentor que libera a los condenados pagando con su sangre la deuda. Ahora todo el que crea en Él será considerado redimido y liberado. ¿Qué dijimos que era redimido? Redimido, por favor, es básico. Sí, ¿qué es la redención? Sí, lo que hizo Jesucristo, pero en la vida práctica, ¿qué es para el hombre que entiende como redención? Lo digo muchas veces porque a veces esas cosas hay que conocerlas. Yo sé que muchos ya las han escuchado. La redención es cuando se paga por algo, pagar el precio de algo. Si alguien va a la cárcel, se dice, sales bajo una fianza. La fianza es una redención, es pagar en lugar de que la persona cumpla la pena, paga por ella, ¿ok? Eso es redimir. Entonces, Él pagó por nosotros. Bien. Ser justificado significa ser declarado sin condena. Dios llama justo a todo el que está libre de condena. Muy bien, entonces, a veces se malinterpreta, se cree que el justo es aquel que es correcto, perfecto, no peca, y no es así. El justo, bíblicamente, es aquel que ha sido libre de la condena. Está fácil hasta aquí, ¿verdad? ¿Hemos sido claros? Creo que ya lo sabían, pero es bueno recordarlo y tener muy clara la diferencia. Vamos a leer, por favor, el Romanos 3, de 23 al 26. Aunque ya lo sabemos, es importante que veamos los puntos y cómo lo dice. En este caso, el apóstol Pablo lo escribió así, dice: de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están
privados de la gloria. Privados de la gloria. Éramos totalmente reprobados, ¿verdad? Bien, dice aquí, están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Esa justificación es gratuita mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar la justicia, otra vez la palabra. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. En su paciencia, es decir, estuvo esperando hasta que llegó el Redentor. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, otra vez justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En esos párrafos hay mucha justicia. Está claro que necesitábamos pasar esa condena de alguna manera para poder presentarnos ante Dios. Entonces, repito, los justos no somos porque seamos buenos, porque hagamos buenas obras, porque ya no pequemos, sino porque Él dijo, estos ya no deben nada en la condena que tenían. Eso tiene que quedar súper claro, porque de veras que he visto repercusiones que no son positivas, son mal entendido por una frase pequeñita. Esta clase yo esperaba podérmela brincar, pero creo que es necesario que la demos. Bien, la otra, por favor, la otra cita, Romanos 4, allá adelante de ustedes, 4, del 18 al 25. Gracias. Para nuestra justificación, así es. Les quiero comentar algo. A veces no se nos explica muy claramente, y creo que ese es un aspecto del sacrificio que iba a ofrecer Abraham. En realidad, no es tanto que Abraham, de manera ciega, simplemente haya querido obedecer. Y permítanme decirlo con el cuidado que requiere. No es tanto que Abraham haya dicho, soy muy obediente, voy a matar a mi hijo como un sacrificio, tú tienes la razón, tú eres mi Dios, voy a hacer lo que tú digas. Lo que tú digas voy a hacer. No fue así de fácil. En realidad lo que él tuvo es fe, y dice aquí, si quieren tomar por favor el versículo 21 de Romanos 4, dice, él estaba, Abraham, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Es decir, el Señor le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser salva. Entonces estaba comprendiendo que su hijo iba a resucitar. Su hijo iba a resucitar, no iba a morir para siempre, iba a tener vida eterna. Entendamos, esa es la fe. Ese es el poder que el Señor pone en nuestro entendimiento para creer y para salvarnos. Desde entonces no lo estaba salvando por ser judío, no lo estaba salvando por ser tan obediente y tan valiente, sino porque tenía fe. Nadie puede depositar a su hijo para que muera nada más porque alguien dice. Y hay que aplaudirle a Abraham definitivamente y darle todo el honor de su obediencia, pero estaba basado en la fe. Por eso fue llamado el padre de la fe. Si no, sería el padre de los valientes o el padre menos amoroso. Ok, voy a matar a mi hijo. Es el padre de la fe porque él en ese sacrificio que iba a hacer estaba creyendo en la promesa del Señor. ¿Y la promesa del Señor cuál era? Ya la vimos después. ¿Quién es al final? ¿Quién es la promesa del Señor? Jesucristo. Entonces, definitivamente que Abraham era cristiano, ¿verdad? Creía en ese Mesías que iba a venir, y con ese gusto y con esa devoción, con esa fe, aunque suene feo eso que yo digo gusto, pero con esa fe y esa devoción sacrificaba a su hijo. Hasta ahí. Sí. Sí, le agradezco el comentario. Justamente la gran diferencia entre Abraham y los sacrificios pasados era que los sacrificios pasados sí eran por obediencia. ¿Me explico? Y en este punto, como lo señala aquí, dice, él estaba confiando en ese cumplimiento del Señor. Es mi punto nada más. Pero le aprecio que nos lo señale. Muchas gracias. Vamos adelante entonces a leer. Dice, no debemos creer que somos llamados justos porque seamos
hacedores de cosas correctas o justas. Y vamos a Hechos 13, 38 a 39. Y se los leo yo mientras llegan. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Es decir, si seguimos la ley, no podíamos justificar. Bueno, Gálatas, es muy importante, Gálatas 2, por favor, versículo 16. Lo repite y lo dice con más claridad. Sin embargo, dice, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué es lo que debe impactar? ¿Qué es lo que debe impactar al mundo de nosotros los cristianos? ¿Nuestras obras? Nuestra fe. Yo no soy un militante de obras. Vamos a tener una clase exclusivamente de las obras. Aprecio y valoro y las obras que yo hago en discreción y en lo que mejor puedo las hago con mi corazón. Pero no somos los cristianos unos militantes principalmente de obras. Las obras serán el resultado del Evangelio. Presentamos el Evangelio, presentamos nuestra fe y la gente va a actuar de acuerdo a esa respuesta. Pero si somos militantes de obras, cualquiera nos puede ganar. Nos ganan los Rotarios, el Club de Leones, los Optimistas, Dinora, la asociación. ¿Por qué? Porque hacen muchas obras. ¿Sí? Ahí me dicen, oye, qué bueno que vives aquí porque tienes mucho trabajo allá atrás, ¿verdad? Y bueno, evidentemente tenemos un gran trabajo. Pero las 780 o 900 personas que viven aquí atrás, no todas deben desfilar enfrente de mí para que yo les dé el Evangelio, porque yo tengo otras actividades y no es mi obligación ir a cada uno. El Espíritu del Señor nos pone tareas bien particulares. No, pero Paco, si vive ahí, tiene que estar ahí. Él está más cerca, el Señor lo puso ahí. Entonces nos encanta que mostremos las obras. Y curiosamente la palabra de Dios nos dice, si haces algo, que no lo sepan los demás. Es mejor, te vale más si lo haces en humildad y que no se sepa. Entonces, ¿quién es digno de criticar si el otro hace su tarea o no? Pero nos encanta a los cristianos, ¿verdad? Empujar y codearnos y si no está trabajando. Bien, el problema entonces es que esas obras tienen que nacer de veras un mandato del Espíritu Santo, bien específico. No podemos querer salvar o ocuparnos de todo porque hay tanta tarea. El Señor sabe a quién va a asignar. Bien, entonces ya quedó clara la justificación. No hay duda la justificación. El Señor la hizo por nosotros. Bien, vamos a hablar ahora de la santificación. Creo que ya llegamos ahí, ¿verdad? Sí. Como los comentaron ustedes, lo dijeron muy bien y Chela lo dijo muy bien. Bien, vamos a leerlo. Es el proceso por el cual el creyente, guiado por el Espíritu Santo, se aparta de las tentaciones de la carne, muriendo así a su pasada naturaleza y honrando a Dios con su vida. Fíjense que, como dijo Chela, en el momento en que somos tomados y somos convertidos, somos llamados, en ese momento somos santos, porque la palabra santo quiere decir que separado, apartado, exclusivo, propiedad de Dios. Bien, vamos a leer por favor en 1 Corintios, los invito, no lo puse para ustedes, pero es un muy buen lugar. 1 Corintios 1 y leemos del 30 al 31. Y dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Verdad? ¿Sí lo tienen parecido o sí lo comprenden así? Muy bien. Entonces ya Él nos hizo santos, ya Él nos hizo de su propiedad. Ahora Él nos pide que seamos santos. Volvemos a nuestro texto, dice, Dios nos pide ser santos. Y vemos la cita de 1 de Pedro donde dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esto lo dice mucho antes en la Biblia, pero lo recuerda Pedro. Entonces somos llamados a santidad. Tengo 2 o 3 versículos que pueden reforzar esto.
Ya estaban ustedes en Primera de Corintios y vamos a ir en el capítulo 1 también, pero del 1 al 3. Dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo pueblo. Es decir, ya fueron santificados, pero son llamados a ser santos. Es decir, ya fueron apartados para Dios, pero ahora son llamados a ser cada vez más santos, o sea, más como Dios. Bien, no voy a pasar mucho tiempo, vamos a ir al ejercicio que tengo para ustedes. Leemos en el texto ya para terminar, dice la palabra de Dios que Él proveerá por medio del Espíritu Santo todos los recursos para que seamos llevados en una santidad a una vida de perfeccionamiento diario. Dice en 2 de Timoteo, que les puse a ustedes, 2 de Timoteo 1, del verso 6 al 7, dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, le dice Pablo a Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son los recursos que el Señor nos da. Y cuando leemos en Gálatas 5 los frutos del Espíritu, vemos que nos dice: a través del Espíritu, dice Dios, a través de mi Espíritu ustedes van a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. En realidad, eso va a ser muestra de que tenemos a Dios, pero son recursos también para luchar contra nuestro mal humor, contra nuestra mala carne, y el Señor nos provee. Entonces nos provee la forma de ser cada vez más santos. Termino el texto para que hagamos el ejercicio, que es muy sencillo. La santificación es un proceso que toma tiempo y sacrificio al creyente, ya que éste debe demostrar mortificar su carne, resistir a las tentaciones y humillarse para lograr una transformación paulatina, pero firme en su fe y con la mirada en Jesucristo. ¿Qué será mortificar su carne? Sí, en pocas palabras es eso. Te duele, sí. Mortificar viene de muerte, dar muerte a la carne, matar a la carne cada vez. Y mi esposa está haciendo un ejercicio en estos meses de mortificar su apetito, y dice: no puedo comer esto y no puedo comer esto, y para que la gestación sea conveniente, está mortificando su carne. Nosotros debemos mortificar nuestra carne, y tenemos muchas formas en las que Dios nos ofrece mortificar nuestra carne. En cada tentación que nos aparece dice el Señor: te toca mortificar la carne. Y la carne dice: pero ¿cómo? Sí, es muy sabroso, mejor no, ¿verdad? Pero dice el Señor: lo que es malo para la carne es bueno para el espíritu, y viceversa. Bien, terminamos el texto. La santificación no es el medio para ser salvo, sino que todo aquel que es salvo es llevado a santificación. Pues nadie puede ser santo por sus propios medios y sin ser llevado por el Espíritu de Dios. Creo que no hay duda, ¿verdad? ¿Hay dudas? Pregunto, ¿hay dudas? No, creo que todo el mundo o me ignora o ya terminaron ustedes. Muy bien. Les sugiero que tomen su lápiz y que vayamos a contestar el siguiente ejercicio que puse para ustedes. Es súper fácil, ahí atrás les puse el ejercicio. Vamos a responder lo que es justificación y lo que es santificación. Es un ejercicio muy simple, quiero que esté en la mente de cada uno de ustedes y que no cometamos por ahí el error de alguna vez decir que nos parecemos a Cristo para poder ser salvos. No. Veamos el primer. Insisto, esto como que no era ni para mí siquiera, estaba muy chiquito, me quedó muy chiquito, pero vamos a verlo ahí en sus hojas. Vamos a responder. En el lado izquierdo tenemos la justificación y el lado derecho la santificación. Respondan, por favor, ¿la justificación es un acto o un proceso? Acto. ¿Y la santificación? Muy bien, ya quedó claro. ¿Quién la origina, la justificación? ¿Quién la origina?
¿Sí? En pocas palabras diremos Dios, ¿verdad? Porque si nos vamos a las voluntades, desde que el Padre envió a Jesús, muy bien. Dios, ¿quién origina la santificación? Muy bien, podemos decir Dios o podemos poner el Espíritu Santo. Es correcto. La siguiente, ¿debe ser continuada y concluida la justificación? La justificación no, ya fue concluida. Dijo el Señor Jesús en la cruz, consumado está. ¿La santificación debe ser continuada y concluida? Pues sí, continuada. El Señor la va a concluir por nosotros, pero debe ser continuada. Entonces ponemos sí. Del lado izquierdo, justificación. ¿Quién actúa en la justificación? Jesucristo. Del lado derecho, ¿quién actúa en la santificación? El hombre y el Espíritu Santo. Entonces ponemos, yo sugiero que pongan el creyente acompañado del Espíritu Santo o el creyente con el Espíritu Santo. ¿Es responsabilidad del hombre la justificación? No, no. ¿Es responsabilidad del hombre la santificación? Sí. ¿Verdad? Espero que no haya dudas. En la izquierda, ¿quién se esfuerza? ¿Justificación? Nadie, en tal caso Jesús, porque Él sí se esforzó, muy bien, o sí hizo el sacrificio, muy bien. En la santificación, ¿quién se esfuerza? El creyente. También pueden poner ahí yo, para que quede claro en nuestra cabeza, ¿verdad? Yo me esfuerzo. ¿Requiere de obediencia del creyente la justificación? No. ¿La santificación? Sí. ¿Se puede mejorar la justificación? No. ¿La santificación? Sí. Con esto me gustaría además hacer una pausa. ¿Podemos hacer que el Señor nos ame más? No. Su amor es perfecto. Si no, aún nos salvaría a la mitad, ¿verdad? Pero su amor es perfecto y eso es asombroso. No lo alcanzamos a comprender. ¿Requiere de la voluntad del hombre la justificación? No. La santificación, sí. Y el último, ¿es visible a los ojos de los hombres la justificación? No, no podemos saber. La santificación, sí. Es muy simple, es de primaria, ¿verdad que está facilísimo? Espero que de alguna manera les haya confirmado o rectificado por ahí algún entendimiento un poco desajustado. Es importante que consideremos la gran diferencia. No venimos a las iglesias a que nos motiven y nos exhorten a hacer muchas obras y que salgamos con esa culpabilidad o que estemos con esa carga de es que si no hago obras a lo mejor mi salvación no está muy completa y pues no sé si estoy llamado, pero pues los demás lo hacen, entonces pues necesito hacerlo porque a lo mejor por ahí Dios no me va a salvar completamente y pues no, ¿verdad? No sé si alguien tenga comentarios. ¿Les pareció necesaria o innecesaria la clase? Puede ser, les acepto su comentario. No sé qué tan necesaria, pero sí, dime. Sí. No. Sí. Sí. Muchas gracias. Bien, sí, esto tomará parte en otra clase y es un capítulo muy específico acerca de las obras. Claro, yo nunca, y por favor no lo malinterpreten, no estoy diciendo que no debemos hacer obras. No. Si tu fe no tiene obras, ¿en dónde está? Y de hecho, si no se ve que tienes fe en tus obras, ¿cómo la vamos a poder ver? ¿Verdad? Tú puedes estar encerrado en tu cuarto y decir yo creo, viva el Señor y qué bueno y aquí me quedo y no hago nada. Y eso no manifiesta al mundo, ¿verdad? Entonces, bien, espero que no queden con esa idea. Lo único que estamos tratando de hacer es que esclarecer qué es la santificación y qué es la justificación. Nada más. Bien, pues les agradezco su atención. Vamos a ponerle al Señor que Él nos dé los entendimientos. Vamos a orar.